todo individuo en sí goza de una inmunidad innata, la cual le proporciona una vigilancia continua frente a la invasión tisular de antígenos extraños. Normalmente los agentes potencialmente patógenos, estos son ubicos y se encuentran en el entorno y estos pueden colonizar incluso huéspedes sanos, necesitando que haya como una puerta de entrada para invadir. Y esto sucede en los pacientes quirúrgicos, en donde ellos tienen el sitio de la herida o de la incisión. Esto va a permitir la entrada de los agentes patógenos y que por ende haya una invasión. Ya, así también la presencia de la lesión, esta produce una respuesta reparadora, que es la inflamación. Y en ciertos casos, esta inflamación puede llegar a ser potencialmente autodestructiva. Ya. El huésped puede dar una respuesta fenotípica al estrés y en este caso se genera o se desencadena una serie de respuestas, como es el caso del aumento de la actividad cardiovascular debido a una activación del sistema nervioso autónomo. También se da una activación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal con un aumento de la glucogenólisis. Se produce también lo que es la liberación de mediadores lipídicos, de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias que había mencionado. Se producen también a nivel de las proteínas hepáticas, hay cambios en la fase aguda de la síntesis de estas proteínas. Hay, con la finalidad de disminuir o de parar la hemorragia, se desencadenan factores procoagulantes. También a nivel hormonal, el huésped puede desencadenar una serie de respuestas ante el estrés quirúrgico y producirse un incremento o una reducción en la liberación de ciertas hormonas. Específicamente, nos menciona el texto, en el caso del cortisol, su producción se incrementa y esta producción en la liberación del cortisol hace que la inmunidad innata y adaptativa se encuentre deprimida en el paciente quirúrgico. Existen otros trastornos médicos por los que puede estar atravesando el huésped y estos van a favorecer a que haya un riesgo de infección postoperatoria mayor, como es el caso de la malnutrición, la obesidad, comorbilidades como la diabetes mellitus, una inflamación crónica, hipotermia, hipoxia, una infección coexistente. También los extremos de la edad, en pacientes mayores de 65 años o también en recién nacidos. Ya. Y otro factor de riesgo es una operación reciente, ya sea de tórax o de abdomen, porque son cirugías mayores. Ya. Las interacciones entre huésped y tratamiento. El riesgo de infección va a existir como resultado ya sea de la propia lesión, por deterioro de las defensas del huésped, por la técnica de reanimación que se utilice o por la asistencia prestada. Se puede desencadenar, por ejemplo, la hipotermia, esta como consecuencia de largo periodo de exposición o por la infusión de líquidos, los cuales se pudieron dar en una alta cantidad y sin que estos hayan sido previamente calentados, o por pérdidas por evaporación, especialmente cuando se realizan operaciones de tórax o de abdomen. Entonces, ante esta pérdida de volumen, ante la hipotermia, la respuesta que se desencadena es una vasoconstricción. Esta vasoconstricción es a nivel periférico y cutáneo, que conlleva una disminución del flujo sanguíneo microcirculatorio y el cual se puede ver alterado por la hipotermia, por respuesta inflamatoria, por la activación de la coagulación y también por deformidad de los eritrocitos transfundidos, de lo cual vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, la hipotermia es considerada como inmunosupresora debido a que afecta negativamente al rendimiento cardiovascular y aumenta la mortalidad después de traumatismo o de cirugía. Ya, otro factor que es altamente predisponente de infección del sitio quirúrgico es la hipoxia tisular, que puede ser secundaria a lesiones a nivel de la cara, en las vías respiratorias, pulmones y pared torácica. Y en este caso, la administración de oxígeno suplementario
disminuye notablemente el riesgo y una fracción de eyección de oxígeno óptima es del 0.8. Ya, para la reanimación se debe utilizar líquidos, pero se debe tomar en cuenta la forma en la que se va a llevar a cabo, debido a que esta va a influir notablemente en el resultado. El uso de líquidos nos va a permitir restablecer la función hemodinámica y la perfusión en la microcirculación. La forma, y el uso o la elección, ya sea del líquido con el que se va a reponer, es muy importante. Y durante años se ha preferido el uso de cristaloides antes que los coloides, debido a su bajo costo y también a su rendimiento. Ya. En caso de la transfusión sanguínea, si bien una transfusión sanguínea puede salvar la vida del paciente, se dice que también incrementa el riesgo de infección, debido a que las transfusiones sanguíneas suponen una inmunodepresión. Les explicaba en el texto que esto se expresa a través de la presentación de antígeno leucocítico alterado y una desviación hacia el fenotipo T cooperador del tipo 2. Entonces, el riesgo de infección tras una transfusión sanguínea se incrementa 5 veces mayor en pacientes que han sufrido traumatismo y 3 veces mayor, en cambio, en pacientes quirúrgicos. Esto debido a que el tiempo de almacenamiento de la sangre en los bancos de transfusión da lugar a un deterioro en la capacidad de formación eritrocítica. Decía que se pierden fosfatos de alta energía a nivel de la membrana, y esto conlleva a que haya una alteración en la microcirculación y también en la liberación de oxígeno sea deficiente. Por lo tanto, la transfusión sanguínea no incrementa el consumo de oxígeno en caso de septicemia grave. Ya, el control de la glucemia. Bueno, la hiperglucemia, esta altera notablemente la función inmunitaria y se refleja en el catabolismo y la resistencia a la insulina, que estos dos factores están asociados al estrés quirúrgico. Por lo tanto, se dice que un deficiente control perioperatorio va a incrementar el riesgo de infección y también empeora el desenlace de una posible septicemia, ya sea en pacientes diabéticos o no diabéticos. Y los pacientes, por ejemplo, de cirugía cardíaca, tienen un riesgo más elevado de infección de la incisión external de los sitios donantes en extremidades inferiores. Y una hiperglucemia mayor a 200 miligramos por decilitros va a aumentar o va a multiplicar por 4 el riesgo de infección en el sitio quirúrgico después de la cirugía cardíaca, ya sea cardíaca o no cardíaca. Por lo tanto, la administración de insulina de 110 miligramos por decilitro nos dice que ha disminuido un 40% la mortalidad. Ya, pero también existe el riesgo de que el paciente sufra lo que es una hipoglucemia. Entonces, para ello se ha establecido como un objetivo en los niveles de glucemia de entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Ya, para el control de la infección, dice que la reanimación esta debe ser rápida y precisa, debido a que si toma demasiado tiempo va a ser ineficaz. Se debe identificar y tratar cambios patológicos y la mayor premura del caso. Se debe, lo que es la colocación de catéteres, esto se debe hacer bajo barreras de protección. Se debe, en lo posible, evitar los drenajes. El lavado de manos con agua y jabón es súper importante. Ya, y se debe considerar, bueno, que la flora endógena es fuente de infección de patógenos bacterianos, y cualquier interrupción en las barreras epiteliales naturales. Así también era importante el aislamiento del paciente para evitar que esté en contacto con
con agentes patógenos que puedan empeorar, que puedan desencadenar o empeorar una infección en el sitio quirúrgico. ¿Ya? Y respecto al cuidado de catéteres, nos decía que en sí se debe evitar el uso innecesario, pero si es que se va a usar, se debe preparar la piel, se debe utilizar medidas de barrera, se debe elegir adecuadamente también el catéter, el apósito que se va a utilizar debe ser el adecuado y para retirarlo se lo debe realizar en el menor tiempo posible. Y así también para la colocación del catéter se debe evaluar el riesgo y beneficio. Por ejemplo, en la colocación de catéteres permanentes como el catéter venoso central, un tubo endotraqueal, una toracostomía, ventriculostomía, o también cuando se utilizan las sondas para las vías urinarias. Ya, y en este caso lo que se debe utilizar es la clorhexidina, el gluconato de clorhexidina. Este tiene una acción microbicida que es antibactericida, viricida, fúngica, que es un tanto lenta pero persistente. Y ya, hasta aquí mi parte, y a continuación la compañera va en sí a hablar de lo que es la clasificación de las heridas. Esto ha sido como un preámbulo que nos daba Ahí ven la pantalla, tal vez. Sí. Bienita. Sí, ya. Ya. Bueno, continuando con la exposición, buenas noches, doctor, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las infecciones del sitio quirúrgico. Bueno, nos decía que en sí el espectro de la contaminación bacteriana ha sido definida de una manera muy notoria. Ya, de esta manera nos habla que las técnicas quirúrgicas limpias son aquellas que únicamente afectan a la superficie, a la parte superficial de la piel y a tejidos blandos. Las técnicas limpias contaminadas son aquellas técnicas en donde se ha invadido un órgano o una víscera, pero con una técnica de asepsia. Es decir, como ejemplo tenemos aquí las cirugías que son planificadas, como aquel caso de una cirugía genitourinaria o también una aerodigestiva. Ya, las técnicas contaminadas son aquellas en donde se ha introducido un inóculo de bacterias potencialmente infectado, donde ya. En una cavidad corporal que es comúnmente estéril. En este caso tenemos los traumatismos abdominales penetrantes. Ya, y procedimientos sucios son aquellos procedimientos que se encargan en sí ya de intervenir en aquella herida que ya se encuentra infectada. Ya, de esta manera definimos que en sí las infecciones del sitio quirúrgico son infecciones de tejidos, órganos o espacios expuestos por los cirujanos durante la ejecución de un procedimiento de una invasión corporal. De esta manera tenemos que la infección de la herida quirúrgica se va a clasificar en tres. En la infección superficial, la infección del sitio quirúrgico profunda y la de órgano o víscera hueca. Ya, dentro de la infección del sitio quirúrgico superficial tenemos dos, la primaria y la secundaria, como también así tenemos en la profunda, herida quirúrgica profunda primaria y también secundaria. Ya, dentro de la infección del sitio quirúrgico superficial, bueno, definimos a esta infección como aquella que ocurre dentro de los 30 días posteriores a haberse realizado... Un momentito, niña. Verá, por favor, la primera diapositiva que dio su compañera ya la vimos ayer. Esa es clasificación de una herida limpia, limpia, contaminada, contaminada y sucia. Ahora bien, sí. Ahorita nos está hablando su compañera de otra cosa diferente, que es la infección quirúrgica. Es la propiamente dicho, es el motivo de la clase, es la infección quirúrgica. Entonces tenemos superficial, profunda y de órganos. Me explico. Se saca un apéndice. Si se infecta la piel y tejido celular subcutáneo y superficial.
Si se infecta hasta el músculo, la fascia, el peritoneo, eso es profunda. Y si se infecta en el lecho del apéndice, se forma un absceso, es una infección que involucra ya un órgano. Entonces, señores estudiantes, como dije que les regalaba una pregunta, de aquí va a salir alguna pregunta. Por ejemplo, concepto de qué es una herida superficial, qué es una herida profunda, qué es una herida de un órgano. ¿Sí? Concepto. ¿Cuáles son los criterios? Pongan atención a esto. Este es el motivo realmente de la clase. Esa es la complicación más frecuente y más temida que tenemos los cirujanos. Y como ustedes estudiantes, al siguiente día, esto es lo que van a tener que buscar cuando sean internos en un paciente que se opera. Una infección en la piel, tiene fiebre, una infección en planos profundos y una infección en órganos profundos. ¿Sí? Ya, entonces, sigamos. Ya, entonces tenemos en sí que la infección del sitio quirúrgico superficial es definida como aquella que ocurre dentro de los 30 días después de haber realizado el procedimiento quirúrgico. Este tipo de infección involucra solamente a la piel o al tejido subcutáneo. Y además de ello, el paciente tiene que cumplir al menos de uno de los criterios siguientes que les voy a mencionar. Debe haber la existencia de un drenaje purulento del sitio de la infección. También existir microorganismos obtenidos de un cultivo asépticamente obtenido, ya sea del fluido o del tejido de la incisión superficial. El paciente también puede presentar signos o síntomas de infección, como es el caso de dolor o molestia fuerte en el lugar de la incisión quirúrgica, la inflamación, presencia de inflamación localizada, rubor o calor, y también el paciente también puede en sí ya sea, tener un diagnóstico de infección superficial, ya sea por el cirujano o por el médico que se encuentra tratando la cirugía. Ya, como les había mencionado, la infección del sitio quirúrgico superficial se divide en dos, en la primaria y en la secundaria. La primaria es aquella infección que se va a encontrar asociado con la incisión principal en aquel paciente que ha tenido una intervención quirúrgica con uno o más incisiones. En tanto que la secundaria es aquella infección que se encuentra asociado con la incisión principal secundaria en un paciente que ya ha tenido una intervención quirúrgica con más de una incisión. Ya, dentro de la infección del sitio quirúrgico profundo, se la define como aquella que ocurre dentro de los 30 a 90 días posteriores a la intervención quirúrgica, en el caso de que no se haya o colocado un implante o alguna prótesis, y durante meses o hasta incluso un año en aquel paciente que en cambio se colocó ya un implante. Y este implante tiene que tener relación con la cirugía que se realizó el paciente, y además de ello tiene que estar involucrado tejidos o espacios por debajo de la fascia. Y además de ello, el paciente tiene que presentar uno de los siguientes criterios. La presencia de un drenaje purulento en el sitio de la fascia, pero que no comprometa ni el órgano ni la víscera hueca. También puede haber la presencia de una desinencia espontánea de la herida profunda o también esta herida puede ser abierta por el cirujano deliberadamente. Y de esta manera se toma un cultivo y si este es positivo, se entabla la infección. El paciente también puede presentar signos o síntomas de infección. En este caso, el paciente puede presentar fiebre mayor de 38 grados centígrados, dolor o molestia localizada. Además de ello, puede haber también la existencia de abscesos u otras pruebas de infección que va a involucrar la incisión profunda. Esta puede ser evidente en un examen histopatológico radiológico. Ya. La infección del sitio quirúrgico de órgano o espacio es aquella infección que ocurre dentro de los 30 a 90 días en caso de que no se haya colocado algún implante o alguna prótesis, pero puede presentarse incluso en un año si el implante, se ha colocado un implante en esta cirugía. Ya, y también se tiene que establecer que este implante esté en el sitio de la cirugía y que tenga relación con la infección. Ya, esta infección puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero no va a comprometer la incisión de la piel, la fascia o las capas del músculo. En sí, esta va a afectar al órgano
al órgano donde se realizó la cirugía. Ya, y también el paciente debe cumplir uno de los siguientes criterios que voy a mencionar, como es la salida de material purulento de un drenaje que ha sido colocado en la herida, ya sea que ésta haya sido ocasionado por un arma blanca o en el órgano o en el espacio. También la presencia de microorganismos aislados de una muestra de cultivo obtenido asépticamente. También puede haber la presencia de absceso u otras pruebas que han sido obtenidas mediante métodos histopatológicos o radiológicos. Ya. En sí, esta es la clasificación ya de la infección del sitio quirúrgico. Ahora vamos a continuar con los factores que intervienen en que se predisponga a una infección del sitio quirúrgico. Ya, existen 3 factores. Entre ellos tenemos el grado de contaminación microbiana y el sitio en donde se realizó la cirugía, aquellos factores que se encuentran relacionados con el procedimiento quirúrgico y también aquellos factores que son propios del hospedador. Ya, de acuerdo al grado de la contaminación microbiana, eso ya lo habíamos mencionado ayer mi compañero, de acuerdo a la clasificación de la herida y de acuerdo a cada clasificación, el grado de contaminación que tiene cada herida. Ya, y de acuerdo al sitio de la cirugía, nos dice que por lo general la infección del sitio quirúrgico tiene un origen en la flora cutánea, que es inócula a través de la incisión durante el acto quirúrgico. Generalmente los patógenos que van a ocasionar la infección son todos los cocos gram positivos, como el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus pneumoniae. Ya, y también en aquellas tenemos también en las incisiones infrainguinales y en la cirugía intracavitaria. En este caso, en cambio, los patógenos que van a intervenir son los cocos gram negativos, como la Escherichia coli. Y en aquellas cirugías que son realizadas en la faringe, en el aparato gastrointestinal inferior o en el aparato genital femenino, tenemos que las bacterias que van a predisponer a que exista una infección son las bacterias anaerobias. Ya. El factor relacionado con el procedimiento quirúrgico son 4. Va a tener relación la duración de la operación. Nos decía que mientras más prolongada sea la cirugía, va a haber mayor riesgo de que el paciente presente alguna infección. Así también, de acuerdo al abordaje quirúrgico, ya sea mínimamente invasivo o muy invasivo. Y también tenemos la técnica quirúrgica que se haya aplicado, ya sea la manipulación excesiva e isquemia del tejido, la mala hemostasia y la falta de aproximación del tejido subcutáneo. Y las inherentes a la hospitalización, como aquella, por ejemplo, la sala de la cirugía, la sala donde ya se lo pone al paciente posterior al acto quirúrgico, que esté con un número elevado de enfermos, con la sala tenga una ventilación inadecuada, la estancia preoperatoria sea muy prolongada, que hay una falta de aislamiento de los enfermos infecciosos y una falta de asepsia al momento de que uno se realice la limpieza a la herida. Ya, los factores del hospedador, ahí nos decía que los factores que van a estar relacionados con esto son pacientes adultos mayores, la obesidad, pacientes con diabetes, pacientes con hiperglucemia, aquellos que han sido consumidores de tabaco por años, pacientes desnutridos y aquellos también que estén recibiendo un tratamiento inmunosupresor, como es el caso de quimioterapia, radioterapia o corticoides. Ya, bueno, una vez establecida la infección del sitio quirúrgico, tenemos que empezar el tratamiento antibiótico. Ya, dentro del uso de antibióticos tenemos en sí los principios de antibioterapia. Ya, el uso de antibióticos es un pilar fundamental en el tratamiento de las infecciones. Sin embargo, la sobreutilización de estos antibióticos y el mal uso de estos ha incrementado el número de la existencia de patógenos multiresistentes. Sin embargo, últimamente han surgido nuevos fármacos que permiten acortar la duración del tratamiento y también combatir de manera oportuna la infección. Ya, la evaluación de la posible infección se la realiza en un paciente postquirúrgico cumpliendo los siguientes criterios.
puede haber presencia o no de fiebre, pero debe cumplir criterios como el paciente puede encontrarse hipotenso, taquicárdico, puede tener alguna confusión, escalofríos, puede presentar oliguria, acidosis láctica, leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, presencia en exámenes de laboratorio de neutrófilos inmaduros. El paciente puede presentar manifestaciones respiratorias. Con estos criterios podemos nosotros indicar que el paciente presenta una infección del sitio quirúrgico y llevar de esta manera a cabo el tratamiento provisional inmediato. Ya, sin embargo, también existen algunos pacientes que no van a presentar fiebre e inclusive van a tener hipotermia o estar eutérmicos. Ya, en estos pacientes se puede entablar una infección de potencial riesgo vital. Son predisponentes a que se ocasione una infección de este tipo aquellos pacientes mayores que tengan heridas abdominales abiertas con enfermedades concomitantes, como es el caso de una hepatitis en etapa terminal, una insuficiencia renal crónica, o aquellos pacientes que estén usando AINES. Ya, sí, también la fiebre puede ser de causa no infecciosa. Es así que esta no la vamos a definir sistemáticamente con estados de infección. La definición de fiebre es arbitraria y esta se dice que puede estar alterada por múltiples factores, ya sea puede estar alterado por fármacos o por una lesión del sistema nervioso central, y así no la podemos relacionar meramente como un proceso infeccioso a aquel paciente que presente fiebre, porque este puede deberse a un proceso fisiológico, a fármaco o a condiciones del entorno. Se decía que un paciente es normal que presente fiebre dentro de las 72 horas posterior a realizarse la cirugía. Y también nos decía que la temperatura puede variar debido a factores externos, como es en el caso de la unidad de cuidados intensivos, que cuenta con colchones especializados que van a alterar la temperatura del paciente, la presencia de calefacción, de una iluminación especial, también la presencia de lavado peritoneal o aquellos pacientes que se encuentran con un tratamiento de reposición renal. Ya, a continuación ya va mi compañera Maribel. Ella va a explicar en sí cómo elijo el tratamiento y de acuerdo al GER. Y ahora, como dejo de compartir pantalla. Arriba, en la parte de arriba tienes una barrita. Ya. Ya. Gracias, chicos, ya puse. Mari, ¿puedes ya compartir tu pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla ya? Mari. A ver, espérenme para poder. ¿Ahí ven mi pantalla todos? Sí, Mari. Mari. Ahí ya. A ver. Sí la pueden ver, ¿verdad? Yo estoy confundida en este sistema. Sí, Mari, sí se ve la pantalla. Sí, Mari, solo pon para ver en presentación. Lista de lectura. Ahí ya. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema de exposición acerca de infección de la herida quirúrgica, tenemos los hemocultivos. ¿Cuándo realizar un hemocultivo? Estos hemocultivos, las muestras de hemocultivos las debemos realizar cuando un paciente presente fiebre de nueva aparición o cuando la clínica no nos ayude a descartar un diagnóstico que sea de causa no infecciosa. El lugar de la venopunción, esta se la debe limpiarla con clorhexidina al 2%, más isopropanol al 70%,
O también puede ser esta desinfectada con tintura de yodo del 1 al 2%. En ciertos casos ocupan lo que es la povidona yodada, del 1 al 2%, pero esta no es un bactericida, pero también se la puede utilizar, pero se la debe dejar que se seque para que cumpla su función. Entonces, ¿qué definiríamos a un hemocultivo? Un hemocultivo nos quiere decir que es una muestra de 20 a 30 milímetros de sangre tomada en el mismo momento y de un solo sitio, independientemente del número de frascos o tubos que se llenen para su proceso. La muestra del hemocultivo debe tener un mínimo de 10 mililitros por tubo. ¿Cuál es la sensibilidad de estos hemocultivos? Depende de varios factores, pero los principales son el volumen de sangre extraída, es decir, la cantidad, y la obtención de muestras antes del inicio de un tratamiento antiinfeccioso. Los hemocultivos nos dan un resultado favorable cuando se han tomado aproximadamente 3 muestras con un volumen de 20 a 30 ml y el acúmulo de patógenos es considerable. Tenemos la antibioterapia empírica. Para administrar o empezar con la antibioterapia empírica, esta se debe basar en criterios, porque al administrar mal algún medicamento o algún antibiótico, podemos aumentar la resistencia en el paciente o que los patógenos proliferen más. Es decir, que si damos un tratamiento inadecuado cuando solo el paciente sufre una inflamación o colonización bacteriana y no es necesario de un antibiótico. Si el tratamiento es inadecuado en este paciente, aumentamos su morbilidad, lo predisponemos a infecciones y que los patógenos multidrogos resistentes invadan la flora de este paciente. Por ello, ¿en qué se basa la antibioterapia empírica? Generalmente se toma en cuenta o en confianza la prescripción médica, es decir, que el médico se basa también en protocolos o guías para administrar ciertos antibióticos. Cuando la prevalencia de patógenos multidrogos resistentes aumenta, esta antibioterapia empírica se la debe administrar en dosis suficientes para asegurar la muerte bacteriana y así poderle a la antibioterapia irla disminuyendo, es decir, en la escala que disminuir su dosis. El éxito de una antibioterapia empírica, ¿qué nos contiene? Que el cuidado sobre todo del paciente y el beneficio del mismo, las prácticas del control de la infección y la preserva de la ecología de la microbiana, la preserva de la ecología microbiana en el paciente. Perdón. Ya. Dentro de la elección del antibiótico tenemos existen múltiples o varios factores que se interrelacionan para elegir el antibiótico. Dentro de estos tenemos los principales que son la actividad frente a patógenos conocidos o sospechados, la distinción entre la infección y la colonización, unos patrones de resistencia antimicrobiana, los factores específicos del paciente, es decir, la gravedad de la enfermedad, la edad del paciente, si el paciente se encuentra inmunocompetente o inmunodeprimido, y las directrices y restricciones institucionales. Existen múltiples antibióticos que se pueden administrar para cuando un paciente se le infecta la herida, pero estos debemos tenerlo en cuenta o se da en función del espectro, ya sea amplia o dirigida. Si es dirigida, generalmente como un ejemplo tenemos las antiseudomonas o antianaerobios. Existen múltiples patógenos que pueden colonizar y producir una infección del sitio quirúrgico, una infección asociada a la ventilación o una infección intrahospitalaria. Para ello generalmente se suele elegir la vancomicina o el linezolid. Y como una elección de un antibiótico dirigida para la pseudomona, aquí dan un tratamiento doble, es decir, un beta-lactámico más un aminoglucósido. Dentro de la duración del tratamiento, ¿en qué se basa la duración del periodo de valoración de la antibioterapia? Es en gran medida indefinido, es decir, no se tiene en cuenta qué tiempo se le va
Y esto se da por falta de la escasez de los datos de calidad del paciente. Cuando los cultivos en estos pacientes son negativos y ya se inició la antibioterapia empírica, esta se le debe dar ininterrumpidamente hasta un lapso de 48 a 72 horas o 2 a 3 días aproximadamente. Si la antibiótico terapia es innecesaria, el paciente, como les comenté, aumenta la morbilidad y también puede producirnos reacciones alérgicas, superinfecciones. Estas pueden estar asociadas a hongos, enterococos, o también se puede producir una deficiencia de la vitamina K con coagulopatía o acentuación del efecto de la warfarina. Cuando ya se tienen un claro diagnóstico y la infección es clara del paciente, el tratamiento generalmente se lo administra por 5 días o puede ser menos. El éxito de este tratamiento es conseguir la muerte bacteriana, pero generalmente la clínica del paciente en recuperarse demora un poco más. Por ello es que no solo se lo debe tener en cuenta a como un patrón para poder ya levantar o del tiempo del tratamiento, ya que en ciertos casos el paciente puede presentar un síndrome de resistencia. Al llegar al criterio de valoración es más práctico interrumpir el tratamiento y reevaluar la presencia de una posible infección persistente o que sea nueva asociada a otros patógenos. Ya. Dentro de las consideraciones específicas según la enfermedad, el patógeno y el antibiótico, iniciaremos con la infección intraabdominal. Dentro de la infección intraabdominal, esta se presenta la peritonitis secundarias graves, la cual se puede dar por una lesión intestinal penetrante, ya sea no identificada o no tratada, por más de 12 horas de dilatación. Esa es una de las causas. Y otra causa también es la dehiscencia de una anastomosis intestinal con filtración o desarrollo o un absceso intraabdominal. La dehiscencia nos quiere decir que es la apertura de una sutura quirúrgica. Esta peritonitis secundaria grave es polimicrobiana, es decir, que no solo está por un patógeno, sino pueden estar varios patógenos. Existen también infecciones de tipo 2, es decir, las que son infecciones limpias contaminadas, como complicación de una enfermedad o de un tratamiento. Aquí la flora tiende a reflejar mayores patógenos multidrogoresistentes y generalmente los patógenos que más suelen aumentar son los enterococos, los enterobacter y las pseudomonas. Y en menor prevalencia están la Escherichia coli y la Klebsiella. Otra complicación o infección intraabdominal es la peritonitis terciaria. ¿En qué consiste esta peritonitis terciaria? Son generalmente acumulaciones intraabdominales persistentes. Estas acumulaciones traen un fallo completo de la defensa del huésped. Existe todavía un debate de si la peritonitis secundaria es una verdadera infección invasiva o es una colonización peritoneal, con incompetencias de las defensas locales del huésped. Por ello, como todavía no se lo tiene claramente definido, también está en discusión si es necesario administrar una antibioterapia. O se recomienda, varios estudios y clínicos recomiendan una técnica de abdomen abierto, es decir, un lavado peritoneal manualmente, con recuperación de las defensas locales del huésped. Y si esta infección intraabdominal llega a la pared abdominal, se realiza el desbridamiento de la piel. Ya. Otra consideración específica es la enfermedad asociada por Clostridium difficile. ¿Qué es esta enfermedad o infección asociada al Clostridium difficile? Se da por la antibioterapia, la cual altera el equilibrio de la flora del colon. Esta bacteria, el Clostridium, generalmente está en la flora fecal y predomina en el 3% de los pacientes de personas normales. Cualquier antibiótico puede inducir a que se dé esta infección, incluso si estos antibióticos son administrados como una profilaxis quirúrgica. Entre los principales antibióticos que pueden dar esta alteración son la clindamicina, las cefalosporinas y las fluoroquinolones. También los antibióticos empleados para tratar esta enfermedad, como el metronidazol, puede producirla. Entonces, ¿cómo la definimos a esta enfermedad? Queda como una infección nosocomial.
Las esporas persisten por varios tiempos o por varios tiempos prolongados en las superficies de los objetos y pueden transmitirse de un paciente a otro o a través del instrumental contaminado, como por ejemplo son termómetros rectales, o por contacto de los enfermos con el personal sanitario. Dentro de la clínica de esta enfermedad generalmente se presenta la diarrea, pero aproximadamente el 8% de pacientes no la desarrollan, pero pueden presentar fiebre, distensión abdominal con o sin sensibilidad a la palpación, diarrea abundante y leucocitosis. El tratamiento que se instaura para la infección asociada al Clostridium generalmente es retirar el antibiótico que produzca, es decir, un antibiótico agresor. Y en casos graves se debe administrar metronidazol parenteral o vancomicina oral o enteral. Existe un nuevo fármaco que que es sintético de la vancomicina y es la fidaxomicina. Y cuando la enfermedad es demasiado grave o esta infección llega, se procede a realizar la colectomía abdominal total. Ya. Tenemos la infección de piel y tejidos blandos complicadas. Esta afecta generalmente a los tejidos profundos y es necesario una intervención quirúrgica. Esta infección de piel y tejidos blandos complicados está asociada generalmente a una neuropatía crónica, a una enfermedad, a una diabetes mellitus, a una enfermedad arterial periférica. Ya que se encuentra asociado a estas comorbilidades médicas, se pueden presentar lo que es abscesos en los espacios profundos, una infección del pie diabético, una infección del sitio quirúrgico y úlceras en decúbito. Cuando las infecciones se producen y están asociadas a la diabetes, aquí existe o disminuye la irrigación sanguínea por efectos de la inmunidad humoral, un deterioro tanto de la quimiotaxia, de los neutrófilos, de los macrófagos monocíticos, los cuales guardan relación con el control de la glucosa. Cuando producen estas infecciones y son agudas, generalmente está dada por cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus. Estas heridas se vuelven crónicas o son unas infecciones recurrentes y las infecciones en pacientes hospitalizados son más propensas ya que su flora se encuentra alterada, no está normal. Y aquí lo que más sabe prevalecer son bacilos gram negativos como las enterobacterias. Cuando se aísla en una infección de piel la pseudomonas aeruginosa, el tratamiento es una hidroterapia o apósitos húmedos. Pero en ciertos pacientes pueden presentar resistencia y cuando aíslan el Staphylococcus aureus resistente en pacientes que han tomado antibióticos antes, que se encuentran hospitalizados o que han ingresado o que están durante bastante tiempo en un hospital. Para ello es necesario administrar cefalosporinas, inhibidor de las beta-lactamasas, los cuales los podemos combinar con fluoroquinolonas, clindamicina, carbapenémicos, vancomicina y linezolid. La duración de este tratamiento lo podemos clasificar en leves y graves. Para la duración del tratamiento de la infección del pie diabético leve, se lo administra generalmente durante una semana. Y cuando son las infecciones graves, hasta 2 semanas. Y cuando ya se produce el desbridamiento, la resección o la amputación, estas en ciertas ocasiones acortan la duración del tratamiento. Vale recalcar que aproximadamente el 20 al 30% de las personas se les realiza amputación por una infección pie diabético. Ya. Ahora continuamos con los espectros de la actividad antibiótica. ¿En qué se basan estos espectros de la actividad antibiótica? Se basan en las pruebas de sensibilidad de microorganismos específicos, los cuales ya están relacionados a infecciones graves, es decir, infecciones nosocomiales. Dentro de los fármacos que vamos a hablar a continuación son los fármacos activos sobre la pared celular. Tenemos 4 tipos, que son los beta-lactámicos, los lipoglucopéptidos, los lipopéptidos cíclicos y las polimixinas. Los beta-lactámicos a la vez se
se dividen en penicilinas, cefalosporinas, primera, segunda, tercera y cuarta generación, monobactámicos y carbapenémicos. Ya. Les hablaré de los antibióticos beta-lactámicos. En los primeros tenemos las penicilinas. Las penicilinas sintéticas que están resistentes a la penicilinasa, les voy a nombrar algunos como la meticilina, nafcicilina, oxacilina, clocaxicilina y dicloxacilina. Estos se los utiliza para las cepas sensibles de estafilococos. Cuando se aísla en un paciente el Staphylococcus aureus bien sensible, constituye un tratamiento de elección. Caso contrario, no tienen un espectro sobre estas. Pero a excepción de ciertas penicilinas, como son las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, estas sí tienen actividad sobre las bacterias gram negativos. Dentro de las carboxipenicilinas tenemos la ticarcicilina y la carbenicilina. Y dentro de las ureidopenicilinas, las cuales son, se las utiliza más contra la pseudomonas, tenemos la aslocilina, meclociclina y peperaciclina. Todas estas penicilinas potencian su eficacia cuando se las combina con un inhibidor de la beta-lactamasa, como el sulbactam, el tazobactam y el ácido clavulánico. Y estas combinaciones no son eficaces contra los estreptococos y contra el Staphylococcus aureus metiloresistente. Tenemos como un ejemplo de estas combinaciones la piperaciclina y el tazobactam, que se lo utiliza contra la pseudomonas aeruginosa, y la ampicilina, el sulbactam, estas no tienen tanta potencia contra la Escherichia coli y la Klebsiella. Incluso pueden producir una resistencia de hasta el 50%. Pero se la utiliza en ciertas ocasiones por el sulbactam contra la Acinetobacter. Perdón. Ya. Otra clase de esa tenemos las cefalosporinas, que tenemos de primera y segunda generación. Estas de la segunda generación se las utiliza generalmente para profilaxis antibióticas cuando son infecciones no complicadas y para cuando se instaura la antibioterapia se disminuye, se desescala la desescala terapéutica. Generalmente en la tercera generación estas han potenciado la actividad contra bacilos gram negativos. Unos ejemplos de cefalosporinas de tercera generación tenemos la cefotaxima, la ceftazidima, el ceftibuteno y la ceftriaxona. Estas tienen un amplio espectro contra bacilos gram negativos, pero no contra gram positivos, a excepción de la ceftriaxona, la cual sí tiene su actividad contra los bacilos gram positivos. La ceftazidima, esta tiene una actividad frente a las enterobacterias no productoras de beta-lactamasa de amplio espectro. Eso significa producción de beta-lactamasa de espectro amplio. Entre ellas tenemos la Enterobacter, Citrobacter, Providenciae y la Morganella. Y dentro de las cefalosporinas de cuarta generación tenemos a la cefepima, que tiene un amplio espectro contra gram negativos. Y este puede ser igual que el de las cefalosporinas de tercera generación, pero no existe actividad no tienen su espectro contra enterococos o anaerobios entéricos. Otros fármacos tenemos los monobactámicos. Dentro de esto tenemos el Astreonam. Actúa sobre los bacilos gram negativos sin actividad contra bacilos gram positivos y anaerobios. El Astreonam no es inductor de la beta-lactamasa, y su resistencia es amplia, pero generalmente se la administra en pacientes alérgicos a la penicilina debido a que hay una incidencia de reacción cruzada es baja. Los carbapenémicos, dentro de los carbapenémicos tenemos el imipenem, el erlopenem, el ertapenem, el doripenem. Todos estos se los utiliza contra estreptococos aerobios y anaerobios, estafilococos sensibles a la meticilina y a casi la gran mayoría de todos los bacilos gram negativos, excepto del Acinetobacter, la Legionella y la Stenotropomonas maltopina.
Estos carbapenémicos alteran lo que es la flora microbiana del huésped, dando lugar a las infecciones. El ertapenem no tiene una utilidad frente a la pseudomonas, tampoco contra el Acinetobacter y especies que son como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Otros fármacos que tienen su actividad contra la pared celular tenemos los lipoglucopéptidos. En estos destaca lo que es la vancomicina. Niña, un momentito, verá. Creo que no estamos saliendo de tino, pues esto más le tiene a la farmacología. Creo que ustedes ya probaron eso. Lo que quedamos concentrados únicamente al tratamiento de las infecciones, sobre todo la infección de herida, en donde tendríamos que ver los factores predisponentes, el tratamiento, la curación y los antibióticos, pero aquí nos habla del mecanismo de acción. Vamos resumiendo eso un poquito, ¿sí? Porque eso no les voy a preguntar, eso tienen que haberles preguntado en farmacología. Ya. Ya. Entonces, ¿le paso nomás estas? Sí. Bueno, los lipoglucopéptidos se los utiliza en infecciones graves y las cuales son causadas por el Staphylococcus aureus metiloresistente y Clostridium difficile. Dentro de los lipopéptidos cíclicos tenemos lo que es la daptomicina y esta se la administra para microorganismos gram positivos o también para anaerobios como el Clostridium difficile y los streptococcus. Esta daptomicina no se la debe utilizar en el tratamiento de la neumonía, ya que esta penetra en el tejido pulmonar y además es inactivada por el surfactante pulmonar. Y dentro de la última clasificación tenemos las polimixinas y aquí se encuentran, bueno, nos dice el libro que existen aproximadamente 5 tipos de polimixinas, pero las que son utilizadas durante la clínica son la polimixina B y la E. Estas difieren por un aminoácido y se las utiliza para lo que son bacilos gram negativos, también para el Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter. Fueron retirados del campo clínico por su nefrotoxicidad y neurotoxicidad, pero debido a que las personas consumen antibióticos de manera un poco sin prescripción médica, ha aumentado la resistencia y han sido nuevamente utilizados durante la clínica. Esa es toda mi exposición, doctor. Gracias por su atención. ¿Alguien más? Bien, buenas noches, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, tenemos a los inhibidores de la síntesis proteínica. Estos son fármacos que actúan fijándose a los ribosomas bacterianos y también inhibiendo la síntesis proteica. Entre ellos tenemos a los aminoglucósidos, tetraciclinas, oxazolidinonas y la familia de los macrólidos lincosamidas streptograminas. Todos estos actúan fijándose a una subunidad ribosómica bacteriana, ya sea la 30S o la 50S. En el caso de los aminoglucósidos, en la antigüedad se los dejó de utilizar porque debido a la toxicidad que tenían, pero en la actualidad tanto la gentamicina como la amicacina se los utiliza con mucha frecuencia. Ya, como antibióticos de primera línea no se los utiliza excepto en infecciones graves para pseudomonas y son muy efectivos como tratamientos de segunda línea para la Enterobacteriaceae. Las tetraciclinas son muy eficaces en los anaerobios y están contraindicados en el embarazo y en los niños menores de 8 años debido a la toxicidad dental que tienen. Y las oxazolidinonas, específicamente el Inesolid, es muy efectivo en contra de la Escherichia coli y los cocos gram positivos, pero son muy resistentes los cocos gram negativos. Dentro de la familia de los macrólidos tenemos a la clindamicina, que tiene buena actividad anti-anaerobia y también contra los cocos gram positivos sensibles.
A la clindamicina se la ha asociado con la aparición de diarrea por Clostridium difficile. Los fármacos que alteran los ácidos nucleicos. Tenemos a las fluoroquinolonas que inhiben la síntesis del ADN bacteriano. Son muy efectivas en contra de las bacterias entéricas gram negativas, especialmente en las Enterobacteriaceae y las especies de Haemophilus. Y también tienen cierta efectividad contra la Pseudomonas aeruginosa, el Streptomonas maltophilia y los cocos gram negativos. Los fluoroquinolonas se las ha asociado a la aparición de Escherichia coli, especies de Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. En sí, las fluoroquinolonas son muy bien recibidas por los pacientes, pero excepto por la fototoxicidad y el daño a los cartílagos y tendones que causan especialmente en los niños. Además, se las ha asociado a la prolongación del intervalo QT y pueden precipitar la aparición de torsades de Pointes, por lo cual es importante realizar exámenes electrocardiográficos antes del tratamiento y durante Yo sí algo pasa con tu presentación, pero es como que se empiezan a pasar todas las ventanas que tienes activas. O no sé si solo me pasa a mí. Están locas las diapos, se mueven. Voy a volver a compartir la pantalla ya. Ahí está bien. No se ve, niña. Ahí. Sí, Ahí sí. está bien. Sí. Sí. Ya. Y de igual forma, las fluoroquinolonas interactúan con la Ya warfarina. pasa lo mismo. Quita otra vez. Cierra las páginas que Sí, tienes. cierra todo, sí, cierra todo lo que tienes ahí y ahí sí, solo a ver Power. Y luego comparte. Ok. Espérenme un ratito entonces. Ahí está bien. Yo sí, o mejor te las vuelvo a compartir yo y te las voy pasando, porque sigue igual. Listo. Por favor, Maribel. Ya, sale, ya las comparto. Ahí se ven. Sí, compa. Sí. Ahí está bien. Bien. Bueno, y como les decía, las fluoroquinolonas interactúan con la warfarina y por lo cual prolongan también el cociente normalizado internacional. Pásale, por favor. Mari, pásale, por favor. No se me pasa. Ya. A continuación, las infecciones fúngicas. Igual existen diversos factores de riesgo para que los pacientes sean susceptibles a las infecciones fúngicas. Entre ellos tenemos la diabetes mellitus, la neutropenia, los trasplantes de órganos e inmunodepresión. En el caso de los pacientes con trasplantes de órganos, el riesgo se disminuye después de los 6 meses del trasplante, excepto si el paciente ha rechazado el trasplante y necesita una prolongación de la inmunodepresión. Y tenemos a las neoplasias malignas. Pásale, por favor, Maribel.
Mi compu también no se le pasa. Niña, que usted es la última que expo... Sí, Niña, ya solo falta esto, infecciones fúngicas. solo usted, ella es la última. Sí, Ya. Resúmale nomás porque eso no les voy a preguntar tampoco. ya. Pásale entonces, María, eso. Bien. Bien, igual para la colonización de las infecciones fúngicas, especialmente por la cándida, existen diversos factores de riesgo, entre ellos sexo femenino, antibioterapia previa a un ingreso en UCI, una estancia prolongada en UCI y múltiples operaciones gastrointestinales. Siguiente. Se han desarrollado diversos sistemas de puntuación para la estratificación del riesgo de la candidiasis invasiva. Entre ellos tenemos el índice de colonización por cándida, que está validado en pacientes por cirugía. Este se lo consigue dividiendo el número de sitios de cultivo positivos para una misma levadura entre el número de sitios cultivados. Se deben cultivar por lo menos 3 sitios, ya sea de la mucosa oral, de la axila, del recto, del contenido gástrico. Una puntuación mayor a 0.5 se considera ya de alto riesgo y es necesario iniciar el tratamiento antifúngico. Siguiente. Tenemos también la puntuación por cándida, en donde nos da 4 parámetros, cada uno con una diferente puntuación. Entre ellos tenemos la nutrición parenteral, cirugía al ingresar a UCI, colonización multifocal por especies de cándida o septicemia grave. Una puntuación total mayor a 2.5 es fuertemente predictiva para infección quirúrgica y también se debería iniciar con el tratamiento. Y finalmente la puntuación de Ostrowski-Zeichner modificada nos dice que el paciente tiene que tener 3 criterios, que son ventilación mecánica mayor a 48 horas, cualquier antibiótico sistémico y el catéter venoso central. Y además uno de los siguientes: nutrición parenteral total, cualquier terapia renal sustitutiva, cualquier cirugía mayor, pancreatitis o cualquier esteroide u otra inmunodepresión. Esta última puntuación se le utiliza en pacientes que se encuentran en UCI por un periodo mayor a 4 días. Siguiente. Bien, los patógenos fúngicos, el más frecuente es el Candida albicans, sin embargo también puede haber el Candida no albicans, el Aspergillus y otros, entre los cuales se está tomando mayor relevancia el Zygomycetes. Siguiente, por favor. Bien. La candidemia se la define como un hemocultivo con crecimiento de especies de cándida y candidiasis invasiva documentada histológicamente o un examen oftálmico compatible con una endoctamitis candidiásica. Como al menos 2 hemocultivos en momentos distintos de una vena periférica con crecimiento de las mismas especies de cándida y como un hemocultivo obtenido de sangre periférica o hemocultivo de vía central permanente, ambos con crecimiento de las especies de cándida idénticas. Siguiente. Bien. Si la infección no ha afectado al torrente sanguíneo, esta se la define aislando las especies de cándida a partir de una localización corporal normalmente estéril, y el paciente debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: fiebre mayor a 38.5 grados, hipotermia menor a 36, una hipotensión prolongada sin explicación, con una presión sistólica menos de 80 milímetros de mercurio durante por lo menos 2 horas, sin respuesta a estímulo de volumen, y la ausencia de respuesta a un tratamiento antibiótico adecuado para la bacteria sospechada. Siguiente.
Bien, y entre los fármacos antifúngicos existe una gran variedad, entre los cuales tenemos anfotericina B, ketoconazol, voriconazol, fluconazol, itraconazol, caspofungina, nicafungina, flucitocina o anidulafungina. Siguiente. Gracias, eso es todo. A mi reina, verán. El próximo jueves vamos a ver cicatrización. ¿Sí? Estoy aquí con el libro de Samiston. Creo que es suficiente con ya los últimos que faltan, ¿cierto? Vamos a ver la cicatrización, una pequeña introducción y tenemos 3 fases. Fase inflamatoria, ¿sí? En la fase inflamatoria ven la hemostasia, la permeabilidad vascular, pocas palabras sobre las quinolonas, polimorfonucleares y macrófagos, pocas palabras, ¿sí? Fundamentalmente se concentran en la hemostasia, inflamación, aumento de la permeabilidad. Los polimorfonucleares y los macrófagos, muy poco, solamente por encimita. Sobre todo porque es larguísimo y eso no es para los biólogos. Luego tenemos la fase proliferativa, que contiene 3 fases. La angiogénesis, la fibroplasia y la epitelización. Aquí empieza matriz extracelular, eso no, la matriz extracelular no. Directamente se pasan a la tercera fase, la fase de maduración. La fase de maduración, la tercera fase. Y en la tercera fase existe un capítulo que ya inicia la cicatrización anómala de los cerebros. Es decir, queloides, todas esas cosas ya no. Repito, las 3 fases de la cicatrización. La primera, la fase inflamatoria, resumiendo lo que corresponde a la fase de los macrófagos y polimorfonucleares. La segunda fase proliferativa, la angiogénesis, la fibroplasia, la epitelización, eso sí. Matriz extracelular no. Y la tercera fase, la de maduración. La cicatrización anómala, eso ya no, porque es larguísimo. Verán, eso lo vamos a terminar el día jueves. ¿Sí? El día viernes, igual, el día lunes también acabo con los del paralelo. ¿Cuál sería? El paralelo B. El día martes y el día viernes con ustedes, martes con los del B y el día viernes con ustedes, a esta hora vamos a hacer una pequeña revisión de todo. Es como que vinieran preparados para un examen. Y ahí vemos cuando damos el examen. Salvo que quieren dar el día viernes. No, el día viernes hagamos un Bueno, repaso. vénganse preparados como que si fueran a dar y hacen algunas preguntas ahí, hacemos un pequeño conversatorio. Antes, cuando era presencial, éramos bonitos, hacíamos una revisión total de todo y les preguntaba yo a todo el mundo, desde el inicio, desde la historia clínica hasta cicatrización. Pero bueno, vénganse como que estuvieran preparados para el día viernes. Ahí hacemos una revisión y vemos el día domingo cuando les hacemos una evaluación. Pero me gusta a mí la parte práctica, no me gusta latas. La lata eso no se van a acordar. Salvo que se hagan bioquímicos para que después se acuerden todas las fases bioquímicas que contienen o de cada sustancia. Si no, eso no se acuerdan. Estudian para el examen y después se olvidan. Entonces, vemos el día jueves cicatrización y ya vengan estudiando este fin de semana, váyanse preparando para el examen, les hago de una manera práctica. ¿Sí? Porque si no, después se amontonan los exámenes, todos los exámenes y después salen mal. Entonces, ganen tiempo, aprovechen, salgan, desocúpense de mí para que las otras se vayan haciendo, concentrando. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Una consultita. Quería saber si podía facilitarnos las copiecitas del libro que usted publicó. Está en el aire, está en la nube. ¿En la nube? ¿Del EVA? Yo no entiendo mucho de eso en realidad porque me la sube un... Ya, Doc. ¿Con qué nombre lo podemos buscar? Cirugía práctica. Cirugía práctica de Joey Arevalo y colaboradores, ¿no? Es la primera parte. En la primera parte van a salir preguntas de ahí. Eso es innegable. La segunda parte, lo que no hay, pues, por ejemplo, cicatrización, esta infección, las heridas, eso va de cajón. Heridas, infección de las heridas, eso va. Entonces, nos vemos, muchachos, ¿sí? Disculpen que voy a grabar porque me demoro otra hora estar sentado aquí grabando esto. Listo, Doc. Muchas gracias. Jóvenes, ¿qué pasa? Gracias, doctor. Muy bien.